Hola, mi nombre es Milena Fernández y en esta oportunidad les estaré hablando acerca de la neumonía. La neumonía es la inflamación aguda del parénquima pulmonar y bronquiolos adyacentes, formada por infiltrados alveolares y consolidaciones pulmonares de tamaño y densidad variable, producida por una gama amplia de agentes etiológicos. Es la primera causa de mortalidad en edades extremas de la vida, como lo son las menores de 1 año y mayores de 60. De acuerdo con su etiología, la neumonía se clasifica en neumonías infecciosas, donde se encuentran virus, bacterias, rickettsias, clamidias, micoplasma, neumocitis, hongos, protozoos y helmintos; neumonías producidas por agentes físicos y las producidas por agentes químicos. En el caso de las infecciosas, se ha observado que la flora infectante adquirida en la comunidad es diferente a la que produce la enfermedad en el medio hospitalario, por lo que las neumonías infecciosas comprenden dos grandes grupos: neumonías adquiridas en la comunidad y neumonías hospitalarias o nosocomiales. Si recordamos que el sistema broncopulmonar en condiciones normales es estéril, la neumonía se presenta como resultado de un desequilibrio entre la defensa del organismo y los agentes infectantes. En su patogenia hay que tener en cuenta los factores que alteran la resistencia del huésped, como lo son patologías agregadas tales como diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como el tipo de agente infeccioso. Las neumonías bacterianas son el resultado de la inhalación de gérmenes por personas con disminución de las defensas generales contra la infección. Las sustancias químicas irritantes, los humos, los vapores, los polvos, así como el frío, afectan la migración de macrófagos y la integridad y funcionamiento de los cilios, con lo cual se pierden defensas muy importantes en contra de la infección. En sujetos previamente sanos, las neumonías producen habitualmente insuficiencia respiratoria oxigenatoria por alteraciones en la ventilación y en la difusión de las gases. En la espirometría, la capacidad vital y la elasticidad pulmonar están disminuidas. La velocidad de los flujos respiratorios también es menor por las secreciones que se encuentran en las vías aéreas desde los bronquiolos pequeños hasta los principales, donde obstruyen el paso de aire. Hay aumento de los cortocircuitos venoarteriales, ya que en la zona neumónica los alvéolos se encuentran ocupados por un exudado que obstruye el paso de oxígeno de los capilares pulmonares, y la sangre que pasa por allí no puede oxigenarse. Por consiguiente, la gasometría mostrará una presión de oxígeno por debajo de 62 milímetros de mercurio. El tratamiento general de la neumonía debe estar dirigida a combatir la inflamación, y cuando existe insuficiencia respiratoria aguda se tomarán las medidas necesarias. La inflamación responde al uso de los antimicrobianos. Si se desconoce el germen causal, se inicia administrando penicilina por vía intravenosa o intramuscular según la gravedad del caso. Si se conoce el agente etiológico o se tiene el resultado del antibiograma, se procederá de acuerdo con el mismo. Se escogerá el mejor bactericida, fácil de administrar, con menor cantidad de efectos indeseables, poca toxicidad y menor posibilidad de resistencia. La insuficiencia respiratoria se combate con oxigenoterapia y medidas tendientes a mantener permeable las vías aéreas. El catéter nasal y las mascarillas es suficiente en muchos casos. Solo está indicado el uso del respirador mecánico cuando hay retención de dióxido de carbono. El respirador, además, facilita la administración de sustancias que facilitan así
la fluidificación y expulsión de las secreciones bronquiales. También el uso de medicamentos broncodilatadores, así como la aspiración mecánica de las secreciones. La neumonía extrahospitalaria es más frecuente entre individuos con alguna enfermedad grave de fondo. Diversos factores como alcoholismo, asma, la edad mayor de 70 años, inmunosupresión, tabaquismo, infección por VIH, repercuten sobre el tipo de microorganismos que se deben descargar como causas. Los microorganismos habituales son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas como Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosos. Los microorganismos atípicos son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella y virus respiratorios. Los síntomas típicos son fiebre, escalofrío, diaforesis, tos, dolor pleurítico y disnea. Otros síntomas frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, cefalea, mialgias y artralgias. En algunos ancianos, la sintomatología es atípica y se acompaña de confusión. También hay taquipnea, fremito táctil, aumentado o reducido, matidez a la percusión que refleja la consolidación y líquido pleural, estertores, murmullo vesicular y brotes pleurales. Por lo general basta con una radiografía de tórax para el diagnóstico, pero en algunos casos se necesita una tomografía computarizada, tinción y cultivo del esputo. Los hemocultivos son opcionales para la mayoría de los pacientes con una neumonía extrahospitalaria. También es útil las pruebas de antígenos urinarios para Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumophila. También son útiles las pruebas serológicas. Hay dos grupos de criterios que identifican a los pacientes que obtendrán beneficios de una hospitalización. No se sabe cuál de estos dos es mejor, por lo que se debe evaluar cada herramienta de acuerdo con los factores que son más importantes para los pacientes. Estos son el índice de gravedad de la neumonía, donde se adjudican juntos por la presencia de 20 variables como edad, enfermedades concomitantes y una serie de anomalías físicas y los hallazgos anormales de laboratorio. Con esta base se asignan a los pacientes una de 5 clases de riesgo de mortalidad y la escala CUR-65, la cual es una escala de predicción de severidad utilizada en pacientes con neumonía. Esta comprende 5 variables: confusión, urea mayor a 42 miligramos, frecuencia respiratoria mayor de 30, presión arterial sistólica menor a 90 o presión arterial diastólica menor a 60 y la edad mayor de 65 años. Los pacientes con una calificación de 0 pueden recibir su tratamiento en casa. Los individuos con una calificación de 2 pueden ser hospitalizados y los que obtengan una calificación de 3 necesitan tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. La neumonía hospitalaria o nosocomial se define como aquella que se presenta en las 48 o 72 horas tras el ingreso hospitalario, siempre que se haya excluido un proceso infeccioso pulmonar presente o en el periodo de incubación en el momento del ingreso, o aquella neumonía que se presenta en los 7 días tras el alta hospitalaria. El diagnóstico depende de los criterios clínicos como fiebre, leucocitosis, secreciones purulentas, infiltrados nuevos o con pendientes en la radiografía torácica.
Debe buscarse la causa mediante estudios en las muestras de las vías respiratorias inferiores protegidas de contaminación proveniente de las vías superiores. De forma tradicional, el diagnóstico sindrómico de la neumonía se basa en la combinación de signos clínicos y radiológicos. Los agentes etiológicos incluyen Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae en etapas tempranas de la hospitalización y Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos después de más tiempo de estancia en el hospital. En la mayor parte de los casos del tratamiento antibiótico deben administrarse inicialmente de forma empírica. Para una correcta utilización del tratamiento debe tenerse en cuenta diferentes factores como flora bacteriana del hospital, la resistencia a los antibióticos, tratamientos previos y factores inherentes a la muestra que puedan predisponer a uno u otro microorganismo. La neumonía por agentes físicos, quemaduras por las vías respiratorias. La inhalación de aire o humo caliente produce quemaduras respiratorias que dan por resultado obstrucción de las vías aéreas con dificultad a la ventilación. Neumonía por radiaciones, la cual es el tipo de neumonía que se produce por acción de radioterapia para tratar neoplasias torácicas. La más frecuente es la del seno, le siguen la del pulmón y las metástasis pulmonares o neoplasias extratorácicas. La neumonía por agentes químicos, donde está neumonía por amoníaco, azufre y fósgeno. La inhalación de estos irritantes produce inmediatamente lagrimeo, tos, estornudos y respiración ruda. Al final se produce edema pulmonar. Neumonía por aspiración es causada por la aspiración de contenido gástrico o de secreciones de las vías respiratorias altas en pacientes que están bajo el efecto de algún sedante, en estado de intoxicación alcohólica o barbitúrica aguda, en anestesia general, en alteraciones de la conciencia como resultado del traumatismo de cráneo, de un accidente vascular cerebral o en epilépticos. La neumonía exógena lipoídica es la producida por la aspiración de aceites minerales, vegetales o animales. El primero es frecuente que se utilice como vehículo de los medicamentos administrados en forma de gotas nasales. Algunos residuos pueden dar lugar a fibrosis pulmonar. Y esto es todo, espero que les haya gustado.